Lorena, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Rudy? Buenos Muy días a toda bien. la audiencia. Como para arrancar, así romper el hielo, presupuesto. Sí. Mucho debate, pero ¿qué es lo que tenemos como argentinos que se presupone que se puede haber? Se habla de un dólar, se habla de una inflación, se presupone, pero muchas veces la realidad supera la Va por otro ficción. lado. Sí. Exactamente, por ahí la realidad va por otros carriles Ujú. diferentes y bueno, y eso es un poco lo que hemos nosotros marcado en la crítica que hiciéramos el día del tratamiento del presupuesto, porque realmente uno obviamente, como decís vos, presupone una realidad y después puede darse que, como pasó en este 2020, ¿no? Ujú. Que las propias circunstancias te lleven por otros carriles y entonces lo que vos pensabas te da de otra manera. Yo creo que esto nos pasa a todos, inclusive en la vida familiar. El Ujú. problema es que cuando vos lo haces a nivel de los niveles de los que hablamos, digamos, de los presupuestos nacionales, lo haces con conciencia, digamos, no con conciencia, sino conciencia, digamos, poniéndole en la elaboración a los que más saben del tema económico y entonces a partir de ahí tratas de equivocar lo menos posible. El Ujú. problema del presupuesto que hemos aprobado, que se aprobó, digamos, nosotros como bloque nos abstuvimos en el tratamiento pensando principalmente no dejar al gobierno sin esta herramienta, porque la verdad que es una herramienta, porque este año 2020 sin presupuesto fue toda una complicación para trabajar, para saber Ujú. por dónde va la cosa, entonces eso hace que haya mucha discrecionalidad, que realmente no tengas las cosas como vos pensás. El Ujú. presupuesto tiene dos variables que a nosotros ya nos hicieron ruido cuando lo tratamos, que son vos las mencionaste, el dólar y la inflación, que arranca diciendo que vamos a tener en el 2021 un dólar a 102, cuando, digamos, es un elemento que hoy no es de libre disponibilidad para cualquiera, con lo cual la mayoría que quiere dólares lo que hace es acudir al mercado negro. En el mercado negro el dólar hoy ha bajado, si bien ha bajado, se cortó la distancia con el blue, pero lo mismo sigue teniendo, digamos, una diferencia importante. Y estaba a 200 pesos hasta 175, pero no está de ninguna manera cercano al 102 que menciona el gobierno en el presupuesto que envió. Por lo tanto, ya esa variable hace presuponer también de que ese presupuesto no va a ser ajustado a la realidad que nos va a tocar vivir. La Ujú. segunda variable que tampoco se puede proyectar de la manera que lo ha planteado el gobierno es la inflación. Se plantea una inflación del 29% cuando ya se sabe que va a superar el 35%. Digamos, los que también estudian y saben el presupuesto, Hay un desfasaje ya. ya obviamente hay un desfasaje. La inflación ya este año, obviamente hay varias cuestiones que también ayudan a que esto ocurra, ¿no? Por ejemplo, también en el presupuesto se incluyen nuevos impuestos. Muchas veces hemos hablado, Rudy, en otras entrevistas, de la presión impositiva que tiene la Argentina, Ujú. que muchas veces hace insostenible poder pensar en producir en este país cuando tenemos muchísima presión y carga impositiva que impide a cualquiera que quiera emprender aplicar, tener ganancia, saber que va a tener ganancia. Yo Ujú. he firmado un compromiso, me he comprometido a no ni siquiera legislar para poner un solo impuesto más. Creo absolutamente en ese concepto. Creo que al contrario, este tiempo lo hemos desperdiciado al no haber trabajado en una alternativa que baje los impuestos. Digamos, Ujú. una verdadera reforma tributaria sería lo ideal para poder decir que le vamos a sacar el país adelante. Mientras no hablemos de eso, es como que lo pintamos, ¿no? Porque me parece que mientras no motivemos a la producción, no vamos a tener generación de empleo, ni vamos a tener mayor competencia. Pero bueno, Ujú. estas dos variables ya dicen, digamos, que ese presupuesto no está tan bien presupuestado, ¿no? Y la segunda cuestión que te decía también recién, los impuestos. Hay 3 impuestos que se crean con este presupuesto. Uno que había sido derogado en el año 94, que era al transporte de carga. Sabemos que todo lo que va al transporte de carga se recarga después en el precio final de los elementos, de los Sí. insumos. Un impuesto que se había derogado en el año 94, que era un impuesto de fiscalización al transporte de carga, y que bueno, en el presupuesto nos lo mandaron ya con este impuesto incluido, o sea que el presupuesto fue también creador de impuestos, y
bueno, por suerte en la discusión se pudo morigerar bastante el efecto de ese impuesto porque intervino el diputado Moyano, obviamente por la representación que tiene, por el gremio de camioneros me refiero, y se pudo modificar ese artículo y bajar bastante, pero bueno, creando ese impuesto. No deja de ser y después hay otro impuesto que es el transporte público de pasajeros, que bueno, en eso tuvimos también una discusión importante, porque si bien para la gente puede ser, están hablando del presupuesto, ¿qué me importa? Como verán, estoy contando cosas de cuestiones que afectan directamente el bolsillo del trabajador, digamos, porque en el caso del transporte público, dos cosas también puedo decir que nos afectan. Una, que tiene que ver con que el 80% de los subsidios que va a dar el gobierno nacional en el 2021 van a ser para Buenos Aires y para Capital Federal. El siguiente 20% se va a distribuir en el resto de las provincias, con lo cual, seguimos con la macrocefalia, que todo pasa en Buenos Aires, sigue teniendo Dios en Buenos Aires, digamos, ¿no? Sí. Entonces los vecinos que viven en Buenos Aires y en Capital Federal tienen la ventaja de contar con menos valor del pasaje que nosotros que vivimos, digamos, en el resto de las provincias, porque el subsidio no va a llegar de la misma manera. La segunda cosa que tengo que decir es que también aumentaron el impuesto del transporte público, se duplicó, hay también un impuesto de fiscalización como el transporte acá, y en este caso se duplicó, para ponerlo en valor, valores por ejemplo que estaban en 10 meses fueron a 20.000 por unidades de transporte, con lo cual también entramos en esta cuestión que después sabemos que cae en el precio final. Y el tercer impuesto que se puso también, que se incrementó en este presupuesto, es a los electrónicos. Todos los elementos electrónicos en el 2021 van a tener una carga tributaria que no tenían. Todo lo que venía de Tierra del Fuego estaba exento. Todo lo que se hacía en Tierra del Fuego es casi, diría, sin impuestos, justamente pensando en la producción nacional y bueno, y para eso fue creado exactamente, la zona franca allá y demás. Bueno, en este presupuesto se le pone un 7% de impositivo y después a los insumos electrónicos que venían del exterior, o sea, que eran importados, tenían también un porcentaje alrededor también del 7%, y ahora se duplicó, con lo cual al que se le rompa el celular, la computadora, si ahora están carísimas y parecen que te compras un auto, imagínense el año que viene, como para estudiar, para trabajar, realmente genera también o aumenta la brecha. El laburante y tiene un hijo estudiando y quiere comprarle una computadora, que ya dejó de ser un lujo, eso es exactamente la expresión correcta. Bueno, no va a poder hacerlo, o lo va a poder hacer empeñándose de una manera sacando un crédito y que va a ocupar un espacio importante en su costo diario, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por esos motivos nosotros batallamos bastante la semana pasada cuando se trataba el presupuesto, batallamos bastante, logramos que se modifiquen muchas cosas. En esos casos sí, obviamente acompañamos, por ejemplo, mejorar los presupuestos universitarios, obras para las provincias, mejorar los montos de obras para las provincias, esos artículos los acompañamos. Hay proyectado una escuela primaria para Allen, por ejemplo, y que está introducida en este presupuesto, y después, bueno, obras hídricas, locales, cosas que nos parecían que claramente. La 22, bueno, fue otra de las cuestiones que no quedaron del todo como hubiéramos querido, el compromiso de reasignarle partida a futuro, pero bueno, no está escrito en el presupuesto, claro para la gente. La situación real es que, primera cuestión, el presupuesto da en negativo, proyecta porque de dónde van a salir los recursos. Yo acompañé, discutimos bastante estos puntos, pero después obviamente viendo que hay cosas inclusive para mi ciudad, no podía votar en contra de esos artículos, al contrario. ¿Te ponen en un apriete? No, pero más que nada
con la pena de decir, bueno, ojalá que se concrete, ojalá que cuando el año que viene hablemos, digamos, bueno, tenemos una escuela más, un edificio escolar más, y realmente se logró concretar. Ojalá quiero que suceda, porque realmente lo que vemos es que se dice mucho, pero después en los números no tenés de dónde van a salir esos recursos si fallan esas proyecciones. Por ejemplo, se proyecta que vamos a tener recursos porque vamos a exportar más. Supuestamente en este presupuesto se piensa que el año que viene vamos a exportar un 30% más y que va a aumentar la producción y que además vamos a aumentar la generación de empleo. Todos son expresiones de deseo, pero lo cierto es que muchas veces no se alientan esas expresiones de deseo en la práctica. ¿Por qué digo esto? Porque hay una caída de la confianza en el Estado, diría yo, que hace que antes de invertir, ¿qué hago? ¿Pongo un negocio o no pongo un negocio? Sí, no sé, porque me ponen más impuestos. Claro. O no sé, voy a hacer un emprendimiento X y no sé, bueno, no hay confianza para que uno se sienta seguro de poder invertir en cómo está el contexto en el que estamos viviendo. Y después otra cosa, para este presupuesto, el 31 de diciembre termina la pandemia. No están más los ATP, no están más los IFE, con lo cual, si se necesitara una herramienta parecida a esta, digamos, para el año que viene, no está presupuestada. Claro. No está presupuestada. Y hay una cosa más que me olvidaba. No tenemos ley de movilidad jubilatoria, esto es de cómo se le va a incrementar el salario a los jubilados. Entonces, sin esa estimación, no está prevista todo lo que tiene que ver con el aumento jubilatorio, que es la gran masa del presupuesto. Hablamos que el costo social del presupuesto tiene como ítem más importante todo lo que tiene que ver con el sistema previsional. Y hay un desfasaje, digamos, ya esto que también hemos hablado, hay que regular ese desfasaje porque va a llegar un punto donde no va a haber plata para pagarlos. Entonces, para pagar un jubilado, necesitamos 4 personas activas aportando. Sí. Esa es la cuenta. Entonces, si se cae el empleo, realmente ponemos en peligro. Claro, pones en peligro esa situación. Esto en un punto hay que sentarse integralmente a hablar y a solucionar y realmente garantizar que de alguna vez los jubilados estén contemplados seriamente, porque me parece que eso es lo que también hay que decirlo sin hipocresía y hablarlo claramente para poder solucionarlo. Pero el presupuesto te habla de cuánto van a salir los alimentos, te habla de cuánto está proyectado para la salud, bueno, otro ítem, ¿viste? Tampoco hay proyectado un reconocimiento a todo el sistema de salud que ha tenido este año, ha sido tremendo, y tampoco está previsto un reconocimiento real para que inclusive en la provincia se han manifestado realmente exactamente. Que los enfermeros, que los doctores, que los profesionales, el chofer, todos han estado con el estrés. Tengan que salir, dejar el descanso para salir a reclamar a la calle. No, eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. De hecho, bueno, se están organizando en un gremio nuevo, hablan de un gremio propio, porque no se han sentido respaldados ni acompañados. Porque al ser profesionales parece que no tienen el merecimiento de que se los defienda como trabajadores, ¿no? Sobre todo te decía el estrés que implica saber que te puedes contagiar, y que si te contagias a tu familia, y que si te contagias a tu familia podés perder un ser querido. Bueno, toda esa situación tiene que tener una contemplación de parte del Estado, y me parece que no han tenido el reconocimiento que realmente necesitan, que se merecen, y que necesitamos todos, porque si ellos están bien, nosotros vamos a estar bien, ¿no? No es una cuestión ajena o un problema de ellos, no hace diferencias sociales, y lamentablemente, bueno, en el caso de Allen venimos perdiendo seres apreciadísimos. Obviamente todos tienen el mismo valor, pero vecinos que han sido claves en el desarrollo de nuestra ciudad, y vemos con mucha tristeza cómo avanza el tiempo que estamos viviendo, este tiempo que se llama el pico de la pandemia. Está siendo realmente muy triste. Ahora empiezan a haber un poco más de libertades, bueno, como cuando éramos pibes, ¿viste? Administrar bien estas libertades, ¿no? Administremos bien las libertades. Una heroína es esa persona.
que entrevistaste. Es una, junto al doctor Cáceres en Cinco Saltos han ayudado muchísima gente. Lamentablemente, inclusive hablando de poner en riesgo su propia profesión, ¿no? Qué lamentable que suceda de esa manera también. Ha recibido amenazas, y no solamente es, las amenazas son jodidas en el sentido de que puedes quedarte sin tu título, podés perder tu fuente laboral porque te clausuramos la farmacia, amenazas que por estar salvando vidas, porque realmente todas las personas que ellos han asistido han logrado salir de la situación en la que se encontraban. Entonces, yo digo, con supervisión médica, no estamos diciendo que la gente se automedique con ibuprofeno. Ayer me llegaba también una invitación, hay varias alternativas más que se han sumado al ibuprofeno. El ibuprofeno ha sido el salvador silencioso de muchas personas, al miedo de suponer que estoy haciendo algo que debería estar mucho más llano y me ponen en el lugar de delincuente casi, ¿no? Digo, a la persona que utiliza el método, al profesional que lo dice, que lo receta, y ponen a todo en vilo al divino botón, vamos a decirlo de la forma, para ser bien clara, ¿no? Porque me indigna, porque hemos visto, me ha tocado en razón de verme puesto a trabajar con este tema, de ver gente que hasta estaba cambiando el color de la piel por la falta de oxigenación, y que en una sola aplicación ya mejoró, recuperó la imagínate que te tapen la boca y que no puedas respirar, y vas perdiendo fuerza, y perdés la fuerza para luchar, porque ya lo hemos dicho, no cura el virus, pero te permite que el cuerpo tenga la fuerza para poder combatirlo. Entonces, ¿por qué negarlo? Y la verdad, todo tiene que ver con una cuestión burocrática. El ANMAT, teníamos la noticia que el ANMAT iba a sacar rápidamente la aprobación. Bueno, seguimos esperando, lamentablemente esto no ha sucedido, y se han sumado, te decía, dos tratamientos más, que un medicamento que se usa en veterinaria, es muy medio complicado el nombre, y que hace 30 años se usa en veterinaria, y hace unos 20 más o menos que también ha tenido aplicación, digamos, en seres humanos, con lo cual también no está homologado, se utiliza, y también la recuperación de las personas se da en horas. Sí ataca al virus en sí, no lo mata, pero lo reduce muchas cosas. Lo que sí, nunca puede darse que la negación de la burocracia del Estado impida la utilización de medicamentos que pueden ser realmente útiles para la sociedad. Y esto digo, la valentía de estos profesionales que yo quiero destacarla. Lo tengo sobre la mesa, la puso toda. Sí, con mucha valentía. Bueno, eso hablábamos cuando decía el presupuesto y la falta de confianza. Parte de la falta de confianza es lo que viene sucediendo en relación a la postura con las tomas y las usurpaciones. Yo creo que hay un déficit habitacional, es claro. Hay una necesidad real, sobre todo el trabajador que no puede acceder a los precios inmobiliarios, claro. Pero la solución no es la toma, porque la toma te hace vivir indignamente y hace vivir a tu familia indignamente. Entonces, los gobiernos, para quien gobierna, para la política, les resultan cómodas las tomas. Tan cómodas porque, bueno, sí, ocupá el terreno, yo dentro de 10 años te pongo el agua, dentro de 15 las cloacas, y bueno, vas a vivir dignamente dentro de 20. Entonces, como entras en infracción, tengo derecho a tomarme el tiempo para ir acomodando tu mejoría o tu calidad de vida. Entonces me parece que no está bien, lo promueve muchas veces desde la política, se promueven las tomas. En lugar de hacer una toma, vayamos a la municipalidad, a las legislaturas provinciales, al IPPB en la provincia, a todas las sedes del IPPB, a exigir medidas concretas. Me parece muy atinado, la gobernadora en estos días anunció un plan. El tema que hay que exigir es que funcione. Claro. Que funcione, que sea real. Que dejemos el amiguismo y que se le que no se haga política con el DNI, sino,
política partidaria, pero sí política habitacional, necesitamos que se haga, que se trabajen en los censos de quienes necesitan vivienda, pero que también que se sea trabaje real, sí. que sea real, que se convoque al público y al privado. Hay mucho privado que quiere vender lotes, y que por ahí no ha logrado hacerlo de alguna manera, y a través de la garantía del Estado puede hacerse de intermediario, digamos, entre el privado y el público, para que se logren más tierras para la ejecución de vivienda. Digo, se puede hacer ordenadamente, con todo lo que corresponde, se puede hacer loteos sociales. Fernández Oro lo ha hecho, el 1, el 2, el 3, ya va como en el 7 de loteos sociales, con casas que son básicas, quizás, pero que es una base para que la gente pueda vivir bien, lejos de el nylon y la madera. Y yo digo, bueno, al que se agrupa para ir a hacer una toma, piense que le conviene mucho más agruparse para ir a exigir las medidas necesarias para vivir dignamente. En Cipolletti desarrollamos lo que es la zona norte de Cipolletti y el 30 y todo eso, lo desarrollamos con cooperativas. Yo hice más de 60 cooperativas en Cipolletti. En Allen hicimos 4 en aquel momento, no funcionaron, pero porque no sirve solamente armar la cooperativa, necesitas también una medida del Estado que acompañe esa medida, digamos. Hubo una decisión política en Cipolletti de destinar un espacio para las cooperativas, entonces ya la cooperativa se armaba sabiendo que ya iba a tener su terreno. Acá se armaron las cooperativas y nunca se logró que el Estado se ponga al frente, digamos, La cooperativa me parece que lo que hace que está bueno es que la propia gente se organice y quita esa discrecionalidad de la política, de, si sos amigo te doy el terreno, a aquel no le voy a dar porque no me cae bien. Me parece que al agruparse en cooperativa te permite los iguala, invisibiliza y visibiliza a la vez al grupo de gente que tiene la necesidad, delega también la organización de cómo van a... Porque en Cipolletti la propia gente fue juntando la plata para pagar la luz, juntando la plata para hacer el zanjeo, con la ayuda obviamente del Estado, pero desde su propia organización. Entonces, digamos, si el Estado quisiera desligarse, pero ordenadamente, es una buena opción. Exactamente, no es tan difícil. Entonces, en vez de promover tomas, algunos políticos que hacen vivir indignamente, porque ellos no van a vivir ahí, Grabois no se toma un terreno Grabois y se va a vivir ahí. Grabois vive en buenas condiciones. Entonces, digo, que no se dejen usar, porque normalmente son formas de extorsión política, no se dejen usar, y sobre todo pelear para que sus hijos vivan dignamente, y no es a través de una toma, sino es a través de la organización.